noches, buen jueves nuevamente. Les doy la bienvenida a Hambre de Mundo. Este es un nuevo episodio y hoy vamos a hablar de Billetera Mata Galán. Bueno, para empezar hoy voy a empezar al revés que siempre y les voy a invitar a que se suscriban en @FamaTVOK en YouTube para poder hacer comentarios durante el programa y poner me gusta. Además me pueden seguir a mí en las redes sociales como @niki_lic de licenciada. Bueno, les quería contar un poco sobre qué va a tratar el programa de hoy, por qué elegí esta temática. Y para esto les quiero contar que esto surge a partir de una pregunta en un inbox en donde me dicen que no se habla nunca de la presión que se establece sobre los hombres y cómo ciertas frases hacen que esto se potencie. Entonces, ¿qué me sugirieron? Hablar de Billetera Mata Galán, lo cual para mí fue un tema que surgió como disparador y que de hecho es muy vigente porque me llama la atención que una frase que fue dicha en los 90 en la televisión, siga reactualizándose y siga imponiendo de manera indirecta una presión sobre, en este caso, el género masculino. A lo largo del programa lo que quiero hablar es sobre las presiones que se establecen sobre los géneros, hacer la diferenciación entre algunos ítems a tener en cuenta, a exponer más la voz masculina que por suerte interactuaron un montón en las redes sociales, lo cual para mí es de mucha ayuda, además de que les da la posibilidad de visibilizar cuál es su opinión respecto a este tema. Además, quiero que podamos charlar de qué cualidades valoramos de las personas, qué es lo que nos importa sobre lo que vemos en los otros a la hora de relacionarnos y cómo esto de manera intrínseca nos va influyendo a nosotros sobre las exigencias que ponemos sobre nosotros mismos y de esta manera funciona la ley del espejo entre lo que esperamos de los demás y lo que nos exigimos a nosotros mismos. A su vez, también quiero que hablemos sobre cuánto nos influye el dinero en cómo somos como personas o si a todas las personas nos influye de la misma manera. Y en esto también llegar a el polo de cuánto nos influyen nuestras construcciones familiares en estos pensamientos y en el cómo proyectamos ciertas estructuras en el afuera que están muy inscriptas en nuestro inconsciente y que funcionan de esta manera sin que nosotros podamos distinguirlas en primera instancia. Entonces vamos a empezar por la frase de Billetera Mata Galán, en la cual les quiero contar o mostrar los comentarios que me hicieron al respecto. Y lo que exponen es, ¿a qué les hace pensar? Yo puse, ¿qué opinan sobre Billetera Mata Galán? Y lo que dicen es que no importa qué tan galán sea, lo que mata o avía ese encanto es cuánto dinero tenga. En Jacobo Winograd, no sé cómo se pronuncia, si me ayudan por ahí, se los agradezco, pero Winograd, siempre lo escuché así. Winograd, ahí va. Que él es el actor que lo pronuncia en el año de los 90 en la televisión y que de hecho está patentada por él. Otra persona dice, obvio, una prefiere llorar en un Audi antes que estar triste y ser pobre. Interesados. Era tan pobre que solo tenía plata. Todo es relativo, no se puede dar por absoluto que todos los casos sean así o no. Que existe, conozco muchos casos. Que si me va a traumar de por vida, mínimo me deja algún viaje y algunas cositas caras. Que no importa si es lindo o feo, mientras tenga plata, un dicho que usan las viejas. En lo que me mata. Acá un galán que considera que la billetera lo define. ¿Qué pasó de moda y la mujer es independiente de su economía? En una persona que está con otra solo por lo material más que por lo personal, físico, intelectual, etc. Un hecho. Todos los dichos son por algo. Interesadas, en chicas interesadas, no mata pero compite. Que es cierto totalmente. Que si sos un vago sin nada para ofrecer interesante ni futuro, viene uno que progresa y es más atractivo. Yo creo que la billetera o el éxito económico es algo que afecta mucho al masculino. Otra persona dice, el deseo no se puede comprar.
Y otro dice, no sé si es así, pero billetera habilita otras posibilidades. Hipergamia. La esencia supera lo material y que el dinero no es todo, pero como ayuda. A ver, hay muchos comentarios sobre esto. Creo que hay personas que creen que define mucho más el interés o el valor que pueda llegar a tener un hombre y otras personas que creen que uno es tan pobre que solo tiene para dar el dinero, lo cual me parece una frase que dice mucho y que está buena para repensarnos y ver dónde nosotros ponemos el énfasis a la hora de poder vincularnos con otros. Pero en esto, a lo primero que yo quiero ir es a cuánta presión se ejerce sobre el rol masculino, cuántos estereotipos están vinculados a la parte emocional, a la parte productiva, a la parte sexual, y cómo de esta forma hay patrones que se van instaurando como ciertas varas a medir en el género masculino. Una es el dinero o el nivel de productividad que tenga, y en esto va la frase de billetera mata galán, lo cual, según me han comunicado o transmitido a través de las redes, es algo que está muy vigente y que se percibe tanto en hombres como en mujeres, y que esta frase de hoy por hoy la mujer ya es independiente y esto no tiene peso, si bien hay una parte de la población que está dirigida hacia esto, también hay otra parte de la población que sigue haciendo vigente esta frase. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros podamos repreguntarnos desde dónde nos estamos vinculando y si justamente esta frase hace eco con nosotros o no, o que también podamos observar de manera más consciente cómo se dan ciertas situaciones y ciertos sistemas o dinámicas de relación entre las personas. Entonces, si nosotros decimos que una de las presiones sociales que se dan de manera inconsciente hacia el género masculino tiene que ver con su nivel de productividad y por ende con su economía, estamos definiendo a que el valor de una persona va a estar ligada a la seguridad en cuanto a el dinero, en cuanto a la economía de esa persona. Ahora, ¿realmente en cuanto a valores podemos decir que su dinero puede garantizar que sea una persona que tenga algo para dar? Tanto para hombres o como para mujeres. Y en este caso creo que hay uno de mis seguidores que me hace el comentario que en los hombres la presión sobre el dinero es igual o paralelo a la presión que se hace en las mujeres sobre el cuerpo. Y a mí me quedó resonando esta frase en el hecho de decir, realmente si la presión está puesta en el polo físico en la mujer y es algo que se padece un montón en cuanto a comentarios y en cuanto a un montón de construcción de subjetividad basada en la presión para con el físico, en el hombre de alguna manera hace que se sientan insuficientes cuando no pueden dar desde el lado de garantizar una solvencia económica. No tanto en la presión hacia lo físico, porque otro comentario que escuché un montón de mujeres quejándose de exigirse sobre su cuerpo para estar con un hombre que no le da importancia a su cuidado físico. Y en esto, digamos que la desigualdad se puede dar de los dos lados en cuanto la exigencia esté puesta en algo externo a lo que tiene que ver con la esencia de la persona. Pero en cuanto a qué es lo que observamos de la solvencia económica frente a que alguien nos parezca atractivo, la pregunta es si detrás de el dinero hay algo que les resuene, que lo resulte interesante, que les haga encontrar una determinada conexión para con esa persona. Y en esto, otro polo que apareció en cuanto a presión social hacia los hombres tiene que ver con la actividad sexual. Y en esto, distinta a la frase que se da en el género femenino, tiene que ver con una presión sobre la experimentación a muy corta edad, a muy temprana edad, por parte de referencias masculinas familiares, en cuanto a
no quiero decir la palabra, pero que estén con la cantidad de mujeres, la mayor cantidad de mujeres que más puedan para ganar mayor cantidad de experiencia y que en base a eso van a poder elegir. Que es un discurso totalmente antagónico, por lo menos en lo que a mí me transmitió mi familia en cuanto a mi crecimiento, y que creo que también establece un rol y una presión sobre que el hombre sea sexualmente más activo y menos consciente de la elección para llegar al acto sexual, lo cual uno puede decir, bueno, pero le incluyen ciertas libertades desde su crecimiento, desde su preadolescencia, adolescencia, que le garantiza que pueda ser libre de elegir y que con esto haya menos prejuicios. Sí, hay una parte de eso que es real, pero hay otra parte que lo que hace es establecer un chip inconsciente en la cabeza masculina, o no en todos, pero sí en aquellos que estuvieron atravesados por este discurso, que tiene que ver con la validación o el lugar de deseo frente a lo femenino o frente a la persona o el género que le guste, de según con cuántas personas esté. Y en esto hay una parte que se suele asociar con el lugar instintivo, que tiene que ver con el impulso o con el buscar conectar sexualmente con un otro sin que necesariamente haya emocionalidad. Pero la realidad es que eso es algo que se construye, y así como una mujer puede dividir su sexualidad de su emocionalidad, también puede suceder en el hombre. Ahora, si es un discurso que los atraviesa desde muy niños y una presión que viene estableciéndose en base a sentirse reconocidos socialmente en su masculinidad, la realidad es que es una disociación que se vuelve casi aceptada socialmente. Y en esto creo que tiene un montón de perjuicios en cuanto a alguien que no desee vincularse de esta manera o que no piense la sexualidad de esta manera, y que así como el billetera mata galán y se ejercen ciertas exigencias sobre el género masculino que pueden no ser iguales para con la mujer, también se dan en el plano sexual, sobre todo entre la comparación entre hombres o sobre todo en lo que se inscribe en el discurso desde lo familiar. La tercera presión sobre la que quiero hablar hoy tiene que ver con este lugar juzgado que creo que hoy poco a poco se está deconstruyendo sobre el hombre sintiente, el hombre emocional, el hombre que demuestra, el hombre que llora, el hombre que se abre con sus amigos, que expone, que busca este lugar de contención y también de demostración de amor como un lugar de fortaleza más que de debilidad. Pero en la presión que nosotros podemos ver sobre el rol en niveles generales, no estamos hablando de personas que pudieron deconstruir estas ideas, sino justamente del opuesto, de aquellas personas que lo sienten como un mandato aún hoy en la actualidad, creo que va de la mano con este rol que ojalá fuera prehistórico sobre que el hombre tiene que cumplir el lugar de fortaleza y de seguridad desde la no demostración de las emociones, que a su vez creo que es como la contracara de por qué se pone el peso en la solvencia económica, porque justamente si el hombre como rol preestablecido no demuestra emociones o no las comunica de la misma manera que se establece que la mujer lo va a hacer, entonces, ¿cómo va a demostrar el amor? A partir de el poder dar, de poder proponer, de poder invitar, de poder tener mayor solvencia económica como el lugar de galantería. Ahora, si nos ponemos a pensar, una cosa condice a la otra, un rol, el rol masculino le da fuerza al rol femenino y el rol femenino le va a dar fuerza al rol masculino. Entonces, ¿estos roles pueden ser derribados? Sí, pueden serlo, pero el único punto de que eso pueda ser cierto es que justamente nos pongamos a replantear cómo funcionan en cada uno de nosotros estas inscripciones y que tanto nuestras feminidades como nuestras masculinidades nos podamos preguntar desde qué lugar estamos funcionando y cuán validados nos sentimos como personas en base a lo que sentimos, en base a lo que producimos, en base a el dinero que tenemos, en base a la manera
manera de relacionarnos para con nuestra sexualidad. Y en esto no estoy hablando solamente dirigido hacia los hombres, sino en un general de todos como personas. Si nos ponemos a ver de qué manera nos relacionamos con cada una de estas áreas, podemos ver un montón de valores que están inscriptos en nosotros y que funcionan de manera consciente o inconsciente en cómo nosotros vamos desarrollando nuestro rol en la sociedad, básicamente. Antes de seguir hablando sobre esto, quiero mostrarles algunos relatos y que podamos hablar sobre ellos, sobre personas que se tomaron un tiempito, un ratito de escribirme a mí por privado en mi red social, que es @niki.lic, y me desarrollaron como ellos lo perciben. Digo ellos a propósito porque son todos varones o todos hombres, como lo quieran decir, que me contaron de cómo lo vivencian. Entonces, en base a qué opinan sobre el billetera mata galán, me contestaron esto. Así como creo que por ahí el talón de Aquiles en las mujeres puede ser lo físico, en los hombres es el dinero, lo que genera las inseguridades y un montón de cosas más. ¿Con qué se mide? Muy mala está la construcción de que la mina linda se va con el de plata, y lo vemos con esas relaciones con 40 años de diferencia. Yo creo que, este es el que más expuse porque realmente fue el que más me resonó en relación a las presiones y a cómo ejerce la diferenciación entre lo físico y el lugar de el posicionamiento en el estatus económico de un hombre. Y también este lugar de falsa ilusión de que el dinero va a construir la seguridad de nuestra persona. Porque es un discurso y que se ha escuchado en un montón de personas que han logrado desarrollarse profesionalmente en lo individual, que tras el desarrollo y tras el desarrollo profesional, también el lugar del éxito económico o de la remuneración económica, aparece el lugar del sentimiento de vacío. Entonces, en realidad es una falsa construcción de seguridad que se da desde decir, me siento inseguro, entonces voy a buscar producir más. Entonces, con esta lógica, ¿cuántas personas con un montón de dinero y detrás de esa fachada pueden en realidad esconder un lugar de inseguridad muy grande? ¿Cuántas personas que están basadas en este discurso en base a la presión de lo físico o de lo económico van a tener el trasfondo de justamente no poder trabajar sobre esas propias heridas que van a funcionar interpelando nuestra autoestima y que están buscando justamente eso, ser una careta, ser una fachada, ser el lugar en donde digo, me siento seguro conmigo mismo y por eso tengo este éxito económico. Sigamos a un próximo comentario. Me refiero, ese dicho entiendo que se suele utilizar para gente careta. Por lo general, hombre, si vos pretendés caretear para atraer gente, lo más seguro, probable, es que sean personas interesadas. Supongo que vos mismo también te tenés que dar cuenta que gran parte de esta atracción es ficción. A lo que voy es que sí, es cierto que billetera mata galán, pero la calidad de vínculo que puede generar en base a esto es tema aparte. Me parece una reflexión muy interesante en base a qué personas pueden ser atraídas desde el lugar de la solvencia económica, qué personas pueden quedar en la fachada de la galantería a partir de lo que uno puede brindar desde solo lo económico, y que en base a esto me gusta porque termina hablando de la calidad del vínculo. Y la realidad es la siguiente: si nosotros empezamos un vínculo basado en un interés tanto físico como económico, y me quedo en estos dos puntos porque es el paralelismo que me parece maravilloso entre la presión que se establece entre los dos géneros, si vamos a partir de la construcción de un vínculo desde ahí, la calidad del vínculo, imagínense cómo es. Porque la realidad es que nuestro cuerpo, nuestra estética, lo que nosotros tenemos hoy para mostrar, es presente y va muy asociada a, sobre todo, la juventud, a una hegemonía de belleza que se está marcando sobre todo por construcciones en redes sociales y sobre todo por el lugar de ciertas personas que tienden a estar en el lugar ideal,
que lo que hacen es quedar en el plano objetual del cuerpo. Y en este sentido, si pensamos al hombre en el lugar de quien provee de lo económico o del billetera mata galán, por ende el galán sería alguien que tiene, nos paramos en el mismo lugar de decir, ok, si nos basamos en que la calidad del vínculo sea solamente por el brillo de lo externo, la calidad del vínculo, la verdad, que va a ser muy pobre. Entonces, si nosotros no nos detenemos a pensar en qué es lo que nos lleva a vincularnos y qué es lo que nos atrae de un otro, es muy probable que caigamos víctimas o presas de este sistema patriarcal, de este sistema capitalista que pone el valor de la persona basado en esto. Y ahora que les estoy hablando de esto, me viene el recuerdo de un comentario que les hice a mis amigos después del programa pasado, en base a pensar un poco cómo funciona Silicon Valley y a pensar en de qué manera nos persuaden, de qué manera utilizan la psicología persuasiva para llegar a la venta de determinados productos que están condicionados en las redes sociales. Si no escucharon nunca de este tema, los invito a leer un libro de Santiago Bilinkins que se llama Cómo sobrevivir al presente y habla mucho sobre esto. Pero me cayó la idea de decir, ¿no será que la persuasión justamente tiene que ver con buscar que nosotros creamos que vamos a llenar nuestro vacío existencial con cosas materiales? Que vamos a llenar nuestro vacío existencial estando con una persona detrás de otra en donde la calidad de vínculo puede ser muy pobre? ¿No será que lo que nos buscan que logremos construir es que justamente seamos inconscientes y no logremos ver qué hay detrás de este consumo sin conciencia, sin elección, detrás de tapar el vacío? Entonces, creo que un poco es esto, que poder ubicarnos en el lugar de pensar al otro en el lugar de lo económico o a el otro en el lugar de el interés físico, nos está poniendo en este lugar, en básicamente consumirnos como objetos, consumirnos como si fuéramos cualquier dispositivo más o cualquier cosa que nos quieran vender. Y si nosotros como persona nos ubicamos desde ese lugar, ¿cómo nos vamos a sentir seguros? Si en cuanto a cómo somos desde lo externo, cómo somos desde lo que mostramos en la fachada, dice poco de lo que sentimos. Entonces, o entramos en este lugar de fragmentación y de poner todo el peso de lo que importa en el afuera, en el dinero, en el físico, lo que piensen los demás, en qué es lo que espera la sociedad de mí, o vamos más hacia mirar hacia adentro y poder vincularnos también desde conectar con el otro desde otro lugar. Ahora sí, sigamos. Dice, pienso que es una limitación de autoestima creer que una posición económica puede superarte. Una persona con buen carisma está sobre encima de todo. Esto me encanta porque realmente es el trasfondo de lo que quiero decir, es el trasfondo también de el programa pasado que fue sobre autoestima. Si no lo vieron, los invito a verlo, lo buscan en YouTube como Autoestima Fama TV y aparece, o Autoestima Hambre de Mundo. Pero si nosotros pensamos que la autoestima va a tener con la manera en que nosotros nos veamos, si el hombre pone el peso en su valor en base a lo que tiene económicamente, o si la mujer pone el peso de cuánto vale en base a cómo es su cuerpo, o en base a cuánto dinero tiene, es lo mismo. Pero ¿qué va a pasar? Nos vamos a hacer equivalentes a cómo nos veamos solamente en un ámbito. Y la realidad es que, como les explicaba el capítulo pasado, el autoestima es mucho más complejo que eso. Y realmente termina siendo una ilusión o una mentira que construimos mentalmente como una búsqueda desesperada de sentirnos más seguros. Y en esto, si el interés de una mujer o de un hombre va a estar puesto en la solvencia económica del otro, estamos buscando que la seguridad de nuestra persona esté puesta en ese valor, pero si ponemos nuestra seguridad en un valor económico del otro lado,
¿qué recibimos? ¿El amor a cambio de dinero? ¿Eso llena? No sé, digo, yo me pregunto, o sea, son preguntas que me aparecen porque este programa no se basa de que mi idea sea la verdad única y absoluta, sino justamente de poder llevar a la reflexión y que ustedes también, como oyentes, que les agradezco un montón que estén del otro lado, puedan hacerse las preguntas de realmente qué creemos en nuestra vida que nos da valor, qué nos da valor como persona, cómo nos sentimos con nosotros, cuánto nos estimamos, cuánto nos queremos y en base a qué parámetros nos queremos. Ahora sí podemos seguir por otro comentario. Lamentablemente, lo que pasa es que los hombres que se fijan en eso prefieren y optan por hacer un gasto más por estatus, para ir a lugares que otros no lo ven como un gasto y suelen frecuentar a diario. Y desde el lado de mujeres, visión por amigas, deciden conocer a ese alguien en esos lugares antes que conocer a alguien en cualquier otra situación o lugar, normalmente solo por estatus. Acá, por lo que yo interpreto, está el énfasis puesto en el estatus social. Y en esto creo que lo que hace es marcar cómo justamente hay cierta fragmentación de grupos sociales en base a la tenencia o no tenencia de dinero o en base a la potencia o no potencia de determinado capital. Pero en esto volvemos a la misma base, en base a la calidad del vínculo, en base a cómo son esas relaciones, si esas amigas que optaron por conocer alguien por estatus fueron relaciones que se dieron desde un lugar de intimidad, y intimidad me refiero a poder conocer del otro y a poder uno sentir que le interesa al otro, de no entrar en este lugar de subestimarse a uno mismo o subestimar al otro justamente por este lugar de tener poder económico. Y hago la comilla porque realmente, o sea, esto es una construcción que se da en base a uno poner a una persona por sobre la otra, por cualificar a la gente, por cuantificar a la gente en base a su capacidad económica. Y la realidad es que hay un montón de personas que han alcanzado un montón de éxito profesional y laboral que eligen tener una vida austera y eligen tener una vida sin lujos, por ejemplo, solamente por el hecho de que de esa manera se sienten calmos y tranquilos, que sienten que de esa manera pueden disfrutar la vida. Entonces, yo me hago realmente la pregunta, si no es un lugar que nos quieren inculcar como sociedad, como lugar de inconsciencia, como lugar de no pregunta, hacia que creamos que el sentimiento de realización personal o el sentimiento de sentirnos mejor con nosotros mismos tiene que ver únicamente con el crecimiento económico, con el lograr cierto desarrollo de la profesión y que eso nos va a hacer felices. Podemos ir a otra frase. Dice, no me entra en los mensajitos, jaja. Creo que sobran casos que afirman el dicho, pero también creo que no es algo consciente. Quiero creer que una persona no es así de interesada, pero inconscientemente uno se ve atraído por la persona mejor económicamente, sea solo por el estatus o simplemente porque en ese mejor pasar tiene acceso a planes más costosos que uno disfruta. Insisto que lo creo algo inconsciente, pero que lamentablemente a todos nos condiciona. La verdad es que me quedé anonadada con el nivel de reflexión sobre este tema y sobre todo porque me gusta el lugar de importancia y de pensamiento crítico sobre el que algunas personas se detienen a observarlo, y la verdad es que adhiero completamente con este pensamiento en base a que queremos creer que es algo que funciona a nivel inconsciente, porque en cuanto no funcione desde ese lugar y sea un lugar únicamente de elección y de deseo poniendo el valor ahí, estamos hablando básicamente de una persona que está gozando de generar deseo al otro en base a un interés. Y en esto es como un poco pensar al ser humano desde un lugar muy, muy perverso. Entonces,
si nos ponemos desde el lugar de que esto funciona de una manera inconsciente, estamos yendo al hecho de que es una realidad que se da, que se ve la dinámica, que si uno se detiene a observar está vigente y que si bien hay más conciencia sigue funcionando, y que si es inconsciente, ¿de dónde proviene? Si hicieron psicoanálisis, si fueron a terapia, si alguna vez se interesaron por la filosofía o se interesaron por libros que tengan que ver con psicología o se interesan en este podcast, todo lo que funcione a nivel de nuestro inconsciente van a ser aquellos mandatos familiares y sociales y por ende aquellas frases que se fueron definiendo en nuestro entorno más cercano como afirmaciones que incorporamos sobre lo que está bien y lo que está mal. Y estas frases pueden ser muy distintas entre diferentes familias. Por ejemplo, en una familia puede aparecer el dicho de que ser empleado es algo malo. Puede aparecer el dicho de que trabajar para otro es algo que lo hace una persona que no pudo desarrollar su propio potencial, como también puede aparecer el lugar a que ser tu propio jefe es un lugar de demasiada presión y de demasiado estrés y que por eso no está bueno tenerlo. Existe el pensamiento también en relación a que uno logra su crecimiento económico en cuanto a menos tiempo dedica a su trabajo y más dinero gana. Existen un montón de pensamientos construidos en esto, pero sobre todo creo que se diferencian en dos discursos muy establecidos a nivel de linaje familiar sobre el ser empleado y ser tu propio jefe. ¿Y por qué digo esto? Porque en donde se suelen insertar discursos que están muy relacionados para componer el eje de la importancia o del valor de la otra persona en el dinero, suelen bajar de familias en donde realmente se consideró en lugar de la disciplina, en lugar de el desarrollo de una habilidad profesional, en lugar de el ser reconocido por la profesión como lugares sumum, y que más se va desarrollando el crecimiento de la sociedad y de la soledad, vamos por mi lapsus, tiene que ver con esto, con el crecimiento individual, con el crecimiento hacia uno, poder por uno, no por la grupalidad. Entonces, en esto creo que si pensamos que de alguna manera una cosa o la otra descalifica o cuantifica más a una persona que a otra, la realidad es que nos estamos empobreciendo nosotros en base a pensar que únicamente nuestro pensamiento es el único válido, porque lo que nos estamos volviendo es rígido en pensar que existe una sola forma de vida que va a dar realización personal. Y la realidad es que si sería así, el mundo sería un caos. Entonces, poder pensar que existen diferentes construcciones que van a hacer que una persona se sienta realizada por diferentes caminos, hace que también uno entienda que la forma que uno elige de construir o de vivir va a pasar en base a las construcciones que nosotros hicimos. Que vuelvo a repetir lo mismo, lo que funciona de manera inconsciente está ahí porque decidimos mantenerlo bajo la alfombra. No es que lo inconsciente no puede aparecer, en base a que nosotros empecemos a repreguntarnos sobre frases que tenemos incorporadas, empezamos también a darnos cuenta cuánto rigen a nuestra propia estructura, a nuestra propia persona y a las presiones que nosotros hacemos sobre nosotros mismos. Y ahora les voy a mostrar un videíto, me parece muy rico de contenido, para que pasemos a hablar luego sobre qué cualidades del otro valoramos. Yo pensaba que el enemigo estaba afuera, el enemigo está dentro. Para mí estaba claro que un rico era malo, por el solo hecho de ser rico, aunque haya sido un gran trabajador. Para mí estaba claro que un pobre era bueno, aunque sea pobre por flojo. De pronto me di cuenta que rico y pobre eran categorías que estaban en mí, porque no existe esa categoría. El pobre es el que no vive. Rico es el que vive, con cosas o sin cosas. Rico es el que se posee. Yo lo suelo decir. Como no tengo una casa, vivo en el mundo.
No necesito automóvil ni yate porque los tienen mis amigos, es decir, que soy un vagabundo first class. Claro. Nadie me obliga a ir de vacaciones ni de compra, no tengo que estar atento a la bolsa de Hong Kong ni a la moda de París, lo que quiere decir que encontré el secreto, tener menos para tenerme más. Uy, qué bonito. La Madre Teresa me dijo, cuando te perdones vas a dejar de juzgar. Y yo me perdoné. Porque cuando yo estaba juzgando, simplemente estaba hablando contra mí. Cuando yo te ataco, me ataco porque para Dios la humanidad es un solo ser humano atomizado. Claro. No me conviene que te vaya mal. Cuando te ataco, me ataco. Si yo soy dueño de mí, ¿por qué quiero ser dueño de la idea de tu cabeza? Ahora quiero incluir, yo excluía. Antes protestaba, ahora propongo. Bueno, me parece que las palabras de Facundo Cabral son muy contundentes y que justamente lo que hacen es visibilizar, por lo menos lo que yo les quiero transmitir o mi idea, que tiene que ver con que si nosotros segregamos en nuestro pensamiento, si nosotros dividimos en base al que tiene y al que no tiene, en base al flaco y al gordo, en base a la mujer y al hombre, en base a cualquier división de opuestos, lo que estamos haciendo es básicamente hacer una grieta que divide, que separa y que hace que estos dos polos sean totalmente distintos. Y la realidad es que este contraste de dos polos lo único que hace es que nosotros no podamos integrarnos en todo lo que somos y que empecemos como a dividir, a disociar. Entonces, si nosotros pensamos que los dos lados de un polo en realidad tienen un punto de integración, en lugar de la realización personal, justamente va a estar en esto. Va a estar en que nosotros no nos quedemos en este extremo o en este extremo. En el soy mujer y esto no está como presión hacia mi rol, o soy hombre y esto está como presión hacia mi rol, y quedamos acá establecidos sobre dos géneros inamovibles. Sino también el poder decir, bueno, ok, mientras más nos acerquemos a que no seamos tan distantes en cuanto a roles, en lugar de la presión que se ejerce sobre ambos lugares va a ser muchísimo menor. Y lo mismo pasa con este lugar de el rico y el pobre, que en realidad yo creo que hace falta aclarar que estamos hablando de una pobreza en la cual las necesidades básicas de vida estén cubiertas. Y cuando hablo de necesidades básicas, no hablo solamente de comida, de un techo, de calor, sino también de amor. Porque realmente, yo insisto, la calidad de los vínculos para mí son los que terminan definiendo si una persona es pobre o no es pobre. Porque si uno tiene vínculos que son vacíos, no importa cuánto tengas, no te vas a sentir bien. Y eso creo que es un lugar que realmente se idealiza en base a ideas que quieren persuadirnos de que nuestro vacío se va a llenar en base a lo externo, y la realidad es que no vamos a llenar nuestro vacío si no es desde adentro, si no es desde pensar en qué nosotros valoramos tanto de nosotros mismos como también de los demás. Entonces, para poder pensar desde dónde nos vinculamos, yo creo que tenemos que hacer el parate, el freno, a poder decir, bueno, ¿qué valoro de otra persona? ¿Qué valoro frente a charlar con un otro? ¿Qué hace que yo sienta que conecto con alguien? ¿Alguna vez conectaron de verdad con alguien? ¿Alguna vez sintieron que ven a alguien y se conocen de antemano? ¿Sienten que hay personas con las que uno habla y la comunicación es muchísimo más fluida, que hay historias de vida, pensamientos, posturas, posiciones políticas, ideológicas, pensamientos en base al sentir que se compartan? Porque si ustedes me preguntan a mí, la calidad del vínculo se va a dar en base a que eso no sea forzado, a que conecten con alguien desde el lugar de, ok, yo soy esto y tengo esto para dar y pienso las cosas de determinada manera. ¿Vos cómo las pensás? ¿Cómo las sentís? Porque es el lugar que más esquiva hoy en la construcción de vínculos, porque, ay, no, me voy a mostrar vulnerable, pero la realidad es que si no conectamos desde ahí, muy probablemente nos rompan el corazón, porque ¿desde dónde estamos conectando? Desde el ego, desde la fachada, desde lo que queremos mostrar que no somos, y eso no se sostiene. Y lo que hace justamente es crear vínculos frágiles, vínculos en los que
engordo 5 kilos y se va a terminar el vínculo, porque el deseo estaba puesto en algo que era muy probable que se modifique, porque no somos estáticos, somos personas en continuo dinamismo. Y doy este ejemplo porque justamente estoy hablando de cuando se pone el peso en lo externo. En cambio, si nosotros lo que buscamos construir es que la esencia de cualquier vínculo, sea sexoafectivo o sea de amistad o sea laboral, familiar, esté construido desde otro lugar, la calidad del vínculo que tengamos va a ser muchísimo más cálido y vamos a sentirnos muchísimo mejor con nosotros mismos. No quiere decir que no querramos tener metas, que no querramos progresar, que no querramos superarnos a nosotros mismos. Sí, eso está buenísimo y es parte del deseo y del hambre de mundo, llamémosle. Pero si eso viene vacío de valores, la realidad es que nos vamos a encontrar con una soledad inmensa dentro del pecho. Y lo que les quiero transmitir realmente hoy es que poder definir qué cosas valoramos, poder definir qué cosas nos importan de los otros y qué cosas nos importan sobre nosotros mismos, va a hacer que la calidad de nuestros vínculos mejore, va a hacer que la calidad de nuestro día a día y de nuestra rutina mejore, y que a veces esto no es para nada simple porque nos cuesta hasta definir quiénes somos. En el consultorio es una pregunta que cuando una persona empieza a tener mucha variabilidad entre cómo elige sus vínculos, aparece la pregunta, pero ¿vos sabés quién sos? Y la realidad es que muchas veces es una respuesta vacía. Entonces, si no sabemos quiénes somos, si no sabemos qué queremos, si no sabemos qué valoramos, ¿hacia dónde estamos yendo? Es como manejar un auto con los ojos cerrados. Es peligroso dónde estamos poniendo el valor. Entonces, bueno, yo creo que las presiones que se establecen y las construcciones que se dan desde la familia y también desde nuestros círculos cercanos funcionan en la medida que nosotros los tengamos inconscientes, que en la medida que nosotros empecemos a repreguntarnos, que empecemos a preguntar, che, ¿por qué esto lo damos por hecho? Me parece que es un lugar muchísimo más rico y que en el punto que se animen a romper o por lo menos a flexibilizar esa idea de que mostrar lo que sentimos es mostrarnos vulnerables, todos los vínculos cambian en su calidad. Y que creo que como humanidad, si hay algo que nos une, tiene que ver con esto, con que el ser humano tiene que ver con ser sintientes y que ser sintientes tiene que ver con querer vincularnos. Entonces, nada, creo que es a repensar cuánto de las relaciones efímeras en realidad nos llenan y cuánto de las relaciones efímeras en realidad nos hacen sentir más vacíos. Así que bueno, esta es mi reflexión acerca de Billetera Matagalán. Los invito y antes les quiero agradecer por estar viéndome, a los chicos por hacer el aguante que los hago quedarse hasta re tarde, ya están medio ciegos, medio sordos, medio mudos, ya no quieren saber más nada, pero bueno, acá estamos con la mejor y gracias a ustedes por conectarse, por darse este ratito a ustedes mismos. Los invito a seguir a @FamaTV, porque la verdad es que es una propuesta re piola y que estaría re bueno que se puedan transmitir un montón de ideas más disruptivas a partir de este medio, y eso se da gracias a ustedes si se copan. Así que bueno, los espero el jueves que viene. Le voy a agradecer a mi hermanita Ernestina, que siempre está ahí mirándome. Los espero el próximo jueves, que lo que vamos a hablar es de duelo pospareja y de duelo post relación de amistad. Así que nos vemos el jueves que viene y les mando un beso grande.